Hoy te invito a entrar en un viaje diferente, un viaje hacia un tiempo lejano, un tiempo donde los dioses caminaban entre los hombres y donde el orgullo y el destino decidían el rumbo de los pueblos. La historia que escucharás esta noche no es una historia cualquiera, es el mito de Troya, un relato que nació hace miles de años y que aún hoy sigue vivo en la memoria del mundo. En sus murallas resonaron los pasos de héroes inolvidables. En sus calles se escucharon los lamentos de reyes y reinas. En su horizonte ardieron los barcos que dieron comienzo a una guerra eterna. Prepárate para escuchar la historia completa. Cierra los ojos, respira profundo, deja que cada pausa te lleve más y más lejos, como si el tiempo se deshiciera poco a poco, y solo quedaran las voces del pasado. Si disfrutas de estas historias, si deseas seguir explorando más mitos y leyendas, recuerda suscribirte y dejar un like a este video. Es una forma sencilla de apoyar y de mantener viva esta tradición de relatos. Esta noche, escucha con calma, deja que las palabras te envuelvan y acompáñame a recorrer la guerra más famosa del mundo antiguo. Una guerra donde los hombres luchaban, los dioses intervenían y el destino nunca dejaba de avanzar. Hoy comienza la historia de Troya. Capítulo 1. La manzana de la discordia. Según se cuenta en la mitología griega, todo comenzó con una boda que, aunque parecía un evento lleno de alegría y celebración, terminó desencadenando una de las guerras más recordadas de todos los tiempos. Los protagonistas de esa unión eran Peleo y Tetis. Peleo era un noble mortal, un hombre valeroso que había sido bendecido por los dioses. Tetis, en cambio, era una nereida, una de las divinidades marinas más bellas que habitaban en las profundidades del océano. Su matrimonio no era un asunto cualquiera, se trataba de una unión entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses. A la boda fueron invitados todos los olímpicos. Zeus, el padre de los dioses, se aseguró de que el banquete fuera grandioso. Había música, danzas, manjares y vino en abundancia. Cada divinidad ocupaba su lugar de honor y el ambiente estaba cargado de alegría. Todo parecía perfecto, salvo por un pequeño detalle. A esa celebración no fue invitada Eris, la diosa de la discordia. Su carácter problemático, su tendencia a sembrar rencillas, había hecho que los organizadores prefirieran dejarla fuera, pero Eris no estaba dispuesta a aceptar el desprecio. Sentía que la habían humillado y en su corazón creció el deseo de venganza. En silencio, apareció en medio del banquete. Ningún dios la esperaba, no traía regalos ni sonrisas. Solo una pequeña ofrenda envenenada por el rencor. Era una manzana dorada. En ella estaba grabada una simple frase: para la más bella. En un instante, la armonía de la fiesta se quebró. Era la reina de los dioses y esposa de Zeus. Reclamó la manzana. Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia, hizo lo mismo. Afrodita, la diosa del amor y de la belleza, no se quedó atrás. Cada una estaba convencida de ser la dueña legítima de aquel fruto. El banquete se convirtió en una discusión. Las diosas comenzaron a mirarse con desconfianza y sus voces fueron elevándose cada vez más. Los demás dioses guardaban silencio porque sabían que no había nada más peligroso que enfrentar la vanidad de las diosas olímpicas. Entonces, todas miraron a Zeus, siendo el padre de los dioses. Le correspondía decidir quién era la más bella, pero Zeus, astuto como siempre, no quiso arriesgarse. Sabía que cualquiera que eligiera ganaría su favor, pero también su enemistad eterna con las otras dos, y Zeus no estaba dispuesto a cargar con ese peso. Así que buscó una salida. El juicio sería entregado a un mortal, no a cualquiera, sino a Paris, príncipe de Troya, famoso por su belleza y su buen juicio. A él se le confiaría la tarea de decidir cuál de las tres diosas merecía la manzana dorada.
Las diosas aceptaron, aunque en el fondo cada una ya planeaba cómo ganarse la voluntad del joven príncipe. De este modo, lo que había comenzado como un banquete de bodas, terminó con un desafío que marcaría para siempre el destino de héroes, reyes y ciudades enteras. La manzana de la discordia ya estaba sembrada y como una chispa que enciende un incendio, aquel pequeño gesto de venganza de Eris pronto crecería hasta convertirse en la guerra de Troya, porque en la mitología basta un solo detalle, una decisión aparentemente insignificante, para cambiar el rumbo del mundo. Capítulo 2. El juicio de París. El conflicto sin resolver, según se cuenta en la mitología griega, después de la boda de Peleo y Tetis, cuando Eris arrojó la manzana dorada, quedó planteado un conflicto que nadie podía resolver. Las tres diosas, Hera, Atenea y Afrodita, reclamaban ser la más bella. Zeus, para evitar enemistades, decidió que no sería él quien juzgara. Esa tarea debía recaer en un mortal, alguien ajeno a las disputas del Olimpo. El elegido fue París, príncipe de Troya, hijo del rey Príamo, y la reina Hécuba. Había sido criado como un simple pastor en el monte Ida, pues un oráculo había anunciado que traería desgracias a su ciudad. París era joven, apuesto y de carácter tranquilo. Precisamente por eso, los dioses confiaban en su capacidad de juzgar con imparcialidad. La llegada de las diosas. Un día, mientras cuidaba su rebaño, las tres diosas descendieron hasta él. No era una visita cualquiera. Se le pedía decidir entre el poder de Hera, la sabiduría de Atenea y la belleza de Afrodita. Cada diosa estaba dispuesta a todo, con tal de obtener la manzana. Era majestuosa y orgullosa. Se adelantó primero, con voz firme, le prometió a París que, si la elegía a ella, sería el señor de todos los reinos de la tierra. Le ofreció poder y riqueza, sería rey sobre reyes, y ningún enemigo podría resistirlo. Las promesas de Atenea y Afrodita. Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra justa, habló después. Su promesa era distinta. No le daba riquezas, sino algo más duradero, la sabiduría infinita y la habilidad en el combate. Si París la elegía, sería el más sabio de los hombres, un guerrero invencible y un estratega incomparable. Afrodita, por último, se acercó sonriendo. No habló de reinos ni de victorias en la batalla. Ella ofreció algo mucho más personal, algo que París deseaba en secreto. Le prometió el amor de la mujer más hermosa del mundo. Esa mujer era Helena de Esparta, esposa de Menelao. La elección y el destino. París escuchó con atención. Cada oferta era tentadora. Poder, sabiduría o amor. En su corazón, la decisión comenzó a inclinarse, no hacia la gloria ni hacia la sabiduría, sino hacia el deseo. París entregó la manzana dorada a Afrodita. Ese gesto, aparentemente simple, fue el inicio de todo. Con esa elección, París aseguró que Afrodita lo protegería, pero también atrajo sobre sí la enemistad de Hera y Atenea, dos de las diosas más poderosas del Olimpo. Desde ese momento, Troya quedó marcada por la rivalidad divina. El destino estaba sellado. París tendría a Helena, pero a un precio demasiado alto, pues no solo desataría pasiones, sino también la guerra más famosa de la antigüedad. La historia del juicio de París nos recuerda que, en los mitos, una sola elección puede cambiarlo todo. Un instante de deseo puede alterar el rumbo de ciudades enteras, de héroes y de generaciones. Y así, bajo la sombra del monte Ida, mientras los rebaños pastaban tranquilos, comenzó el destino de Troya. Capítulo 3. El rapto de Helena. Según se cuenta en la mitología griega, la elección de París no quedó en una simple promesa. Afrodita, al recibir la manzana dorada, debía cumplir su palabra, y su regalo no era cualquier obsequio, era el amor de la mujer más hermosa del mundo.
Esa mujer era Helena, reina de Esparta, esposa del rey Menelao. Helena no era una mortal cualquiera, hija de Zeus y de Leda. Su belleza era tan extraordinaria que desde muy joven había despertado la admiración de príncipes y reyes. Para evitar disputas, todos los pretendientes habían jurado respetar el matrimonio que se acordara para ella, y así fue entregada como esposa a Menelao, rey de Esparta. Su unión había traído estabilidad a Grecia, pero también envidias y rivalidades ocultas. Cuando París viajó a Esparta, Afrodita guió cada uno de sus pasos. Menelao, hospitalario como mandaba la costumbre, lo recibió con generosidad. Durante un tiempo el príncipe troyano fue huésped en la corte espartana. Allí conoció a Helena, y en ese encuentro la promesa de la diosa comenzó a cumplirse. Hay quienes dicen que París la sedujo, que con palabras dulces y encanto la convenció de abandonar a su esposo. Otros aseguran que fue un rapto, que la arrebató contra su voluntad y la llevó consigo rumbo a Troya. La verdad, como en muchos mitos, se pierde en la niebla de las versiones, pero lo cierto es que Helena partió con él. Juntos emprendieron el viaje hacia la poderosa ciudad de Troya, protegidos por el favor de Afrodita. El mar, que tantas veces había sido cruel con los navegantes, parecía esta vez allanar el camino para los amantes. Pero en Esparta, la noticia cayó como un rayo. Menelao descubrió que su esposa había desaparecido y con ella su honor. La indignación lo consumió. En la cultura griega, el ultraje al matrimonio no era solo un asunto privado, era una ofensa pública, un desafío abierto. Helena no era únicamente su mujer, era un símbolo. Su pérdida era una humillación que ningún rey podía tolerar. Menelao juró recuperar lo que era suyo, pero no lo haría solo. Recordó el juramento de los antiguos pretendientes de Helena, quienes habían prometido unirse para defender al elegido como su esposo, y así, con la furia de un marido traicionado y la ley de los dioses como respaldo, comenzó a reunir a los príncipes de Grecia. La huida de Helena, ya fuera por deseo o por rapto, encendió la mecha de un conflicto que pronto arrastraría a héroes, reyes y ciudades enteras. Lo que hasta entonces era un asunto de amor y pasión, se transformó en una cuestión de honor y orgullo nacional, porque en la mitología los sentimientos humanos nunca son simples. Amor, deseo, orgullo y venganza se entrelazan, y lo que empieza como un acto personal termina moviendo ejércitos enteros. Así fue como París y Helena llegaron a Troya, recibidos con festejos y esperanza, y así fue también como en Esparta. La indignación de Menelao se convirtió en el llamado a una guerra que cambiaría para siempre la historia de los griegos. El destino estaba escrito. La belleza de Helena, regalo de Afrodita, se había convertido en la semilla de la guerra de Troya. Capítulo 5. La partida de la flota. Según se cuenta en la mitología griega, la coalición de reyes y héroes ya estaba formada. Decenas de ejércitos habían respondido al llamado, y en los puertos de Grecia, una de las flotas más grandes de la antigüedad, esperaba la orden para partir. Dicen que eran más de 1000 barcos, cada uno cargado con hombres, armas y esperanzas de gloria. El rugido del mar parecía anunciar la magnitud de la empresa. Nunca antes los griegos se habían unido en semejante expedición. Bajo el mando de Agamenón, rey de Micenas, todos estaban dispuestos a zarpar hacia las costas de Troya. Pero los dioses, siempre atentos a los asuntos humanos, tenían sus propios designios. Y fue precisamente en ese momento cuando ocurrió un acontecimiento que casi frustró toda la expedición. Se cuenta que Agamenón, en su orgullo, ofendió a Artemisa, diosa de la caza y protectora de la naturaleza. Hay quienes dicen que mató sin respeto a uno de sus siervos sagrados. Otros afirman que simplemente descuidó el honor. Debido a la diosa,
Lo cierto es que Artemisa se sintió insultada y decidió demostrar su poder. Los vientos se detuvieron. El mar, que debía impulsar las velas de los barcos, quedó en calma absoluta. Día tras día, los griegos esperaban, pero las aguas permanecían inmóviles. La expedición entera estaba atrapada en el puerto, sin posibilidad de partir. Los augurios fueron consultados. Los sacerdotes afirmaron que Artemisa exigía un sacrificio para apaciguar su furia, y no cualquier sacrificio, sino el más doloroso para Agamenón. Debía entregar a su propia hija, Ifigenia. El dilema fue terrible. Agamenón, como padre, dudaba en ofrecer la vida de su hija inocente, pero como comandante sabía que sin ese sacrificio la flota nunca zarparía y todo el honor de Grecia quedaría en ridículo. Los demás reyes presionaban, impacientes por iniciar la guerra. Finalmente, Agamenón cedió, Ifigenia fue llevada al altar, y allí, con lágrimas en los ojos, fue sacrificada en nombre de la diosa. Algunos relatos cuentan que Artemisa, en el último instante, tuvo compasión y sustituyó a la joven por un siervo, llevándosela en secreto a otra tierra. Otros aseguran que realmente murió en el sacrificio. Sea cual sea la versión, lo cierto es que, tras el ritual, los vientos volvieron a soplar, las velas de los 1000 barcos se hincharon de nuevo. El mar, antes mudo, recobró su voz, y así, con el dolor todavía fresco en el corazón de Agamenón, la gran flota griega pudo finalmente partir. Imagina el espectáculo: miles de remeros golpeando al unísono el agua, los cascos de los barcos crujiendo bajo el oleaje, las banderas de cada rey ondeando en el viento. Era como si todo el mundo griego se lanzara al mar en un solo movimiento. Los dioses observaban, algunos ya habían tomado partido. Hera y Atenea apoyaban a los griegos resentidas con Paris. Afrodita protegía a los troyanos, fiel a su promesa, y Zeus, en lo alto del Olimpo, guardaba silencio, como quien contempla un juego cuyo desenlace ya está escrito. Los dioses desde lo alto observaban los movimientos de ambos bandos. Afrodita sonreía, orgullosa de su protegido París y de la belleza de Helena, Hera y Atenea. En cambio, ardían de furia, sabiendo que el insulto de la manzana dorada solo podía pagarse con el sufrimiento de Troya. El primer contacto entre griegos y troyanos no fue aún la gran batalla que todos esperaban. Fue más bien el preludio, una serie de pequeños choques, saqueos y advertencias, pero en cada paso, Helena, en su nueva morada dentro de los muros de Troya, se convertía en el centro de todas las miradas, venerada como un don divino por algunos, temida como un augurio funesto por otros. Su presencia se alzaba como el símbolo de la discordia, una mujer cuyo amor había unido a 1000 barcos y cuyo destino arrastraba consigo la caída de héroes y reyes. Así fue como los griegos, tras su largo viaje, llegaron por fin a las costas de Ilión. No era aún el asalto final, pero sí el comienzo de un cerco que duraría años. La llegada a Troya marcaba el inicio verdadero de la guerra, una guerra donde la gloria y la tragedia caminarían de la mano. Capítulo 6. La llegada a Troya. Cuentan los antiguos relatos de la mitología griega. Tras semanas de navegación, la gran flota finalmente avistó las costas de Asia Menor. Frente a ellos se levantaban las tierras que protegían la orgullosa ciudad de Ilión, más conocida como Troya. El rugido de los remos, el viento hinchando las velas y el choque de las olas contra los cascos anunciaban la llegada de los griegos. Más de 1000 barcos se acercaban a la orilla, cargados con guerreros ansiosos por cumplir el juramento hecho a Menelao y por conquistar la gloria que prometía la guerra. El desembarco fue poderoso. Miles de hombres saltaron a la playa, escudos en alto y lanzas listas. El sol brillaba sobre sus armaduras de bronce
y el estruendo de su avance parecía el rugido de un ejército destinado a cambiar la historia. Pero los griegos no atacaron Troya de inmediato. Antes de acercarse a sus murallas, comenzaron a asolar los pueblos aliados de los troyanos. Villas y asentamientos cercanos fueron saqueados, los habitantes eran tomados prisioneros o huían aterrados hacia la protección de la gran ciudad, con cada aldea incendiada. Los griegos debilitaban a los aliados de Príamo y obtenían recursos para sostener su ejército. Mientras tanto, en las murallas de Troya, el pueblo observaba con temor y expectación. Los ancianos murmuraban que el destino oscuro anunciado por los augurios comenzaba a cumplirse. La llegada de Helena, considerada por algunos como la más bella de las mujeres, parecía confirmar las sospechas. Príamo, el anciano rey de Troya, recibió a Helena en la ciudad. París la presentó como su esposa y trofeo de amor, convencido de que Afrodita lo había bendecido. Algunos troyanos la contemplaron maravillados, pues su belleza era casi sobrehumana, pero otros no pudieron evitar verla como un mal presagio. Decían que con ella había entrado la ruina, que su llegada traería sangre y destrucción. En el corazón de Troya, la opinión estaba dividida. Los jóvenes celebraban la unión de París y Helena como un triunfo de la pasión y del favor divino. Los consejeros más sabios, en cambio, temían que la ciudad hubiera sellado su destino al acogerla, y mientras los troyanos debatían, los griegos continuaban avanzando. Los saqueos no solo debilitaban a los aliados de Ilión, también encendían el ánimo de los soldados, que veían en cada victoria menor un preludio de la gran conquista. Poco a poco, las playas cercanas a Troya comenzaron a llenarse de campamentos griegos. Carpas, hogueras y altares se alzaban frente al mar, señal de que no habían venido para una expedición breve, sino para una guerra que prometía ser larga y cruel. Capítulo 7. Los 9 años de guerra. Relatan las viejas crónicas de la mitología griega. Después del desembarco y de los primeros saqueos, comenzó una etapa larga de resistencia y desgaste. Durante 9 años lucharon sin tregua. Ninguno vencía. La guerra parecía eterna. Se narran duelos uno tras otro, héroes cara a cara, buscando la gloria. Áyax contra Héctor, Diomedes contra Eneas, Odiseo con astucia, pequeñas escaramuzas, esperanza para unos, desconsuelo para otros, pero sin decisión. Los saqueos eran rutina. Los griegos arrasaban pueblos y aldeas, tomando riquezas, provisiones y esclavos. Los troyanos respondían con emboscadas y ataques rápidos. El mar cercano y la llanura se volvieron escenario de violencia eterna. Las alianzas surgían, reyes acudían a uno u otro bando, según convenía, muchos pactos rotos, poca confianza. La guerra era lanzas y espadas, pero también juramentos y ambiciones ocultas. Los dioses miraban, el Olimpo dividido, Hera y Atenea, con los griegos, Afrodita con París y con Helena, Apolo con Troya, Zeus en silencio, a veces neutral, a veces inclinando, el destino mortal. Las batallas pequeñas dejaban heridas grandes. Cada héroe caído, cada aldea quemada, aumentaba el odio y el rencor. Tras casi una década, Troya seguía en pie, murallas imponentes, defendidas por Héctor y por sus aliados. La esperanza no moría. 9 años de lucha, 9 de gloria, 9 de dolor, pero el destino aún guardaba más. La calma frágil pronto se rompería. Un hecho decisivo marcaría el futuro de la guerra de Troya. La tensión crecía, los dioses miraban, los héroes esperaban. El desenlace llegaba.
Capítulo 8. La cólera de Aquiles. En la guerra de Troya, hubo un momento en que todo cambió. No fue por la caída de un héroe, ni por la intervención de los dioses, sino por una discusión, una disputa entre dos hombres, ambos orgullosos, ambos poderosos, que acabaría marcando el rumbo de la guerra. Me refiero a Agamenón, el comandante supremo de los griegos, y Aquiles, el más fuerte y temido de todos los guerreros. El conflicto comenzó por una mujer. En aquellos tiempos, después de un saqueo, los vencedores tomaban botines de guerra, oro, armas y también esclavas. Agamenón había tomado a Criseida, hija de un sacerdote de Apolo, pero el dios, enojado por el ultraje, castigó al campamento griego con una peste terrible. Los adivinos declararon que sólo habría paz si Criseida era devuelta a su padre. Agamenón, furioso, tuvo que aceptarlo, pero su orgullo resultó herido. Para demostrar su poder, decidió arrebatar la esclava de otro, y el elegido fue nada menos que Aquiles. Así Agamenón tomó a Briseida, la esclava querida de Aquiles, y ese gesto encendió la cólera del héroe. Aquiles se sintió humillado. No solo le habían arrebatado lo que consideraba suyo, sino que lo habían deshonrado delante de todos los reyes griegos. La reacción fue inmediata. Aquiles juró no volver a luchar. Se retiró a su tienda, apartándose de la guerra, y con él se apartó también su ejército, los mirmidones, sus fieles hombres, conocidos por su ferocidad en batalla. La ausencia de Aquiles se sintió de inmediato a los griegos. Privados de su mayor guerrero, comenzaron a perder terreno. Los troyanos, guiados por Héctor, avanzaban con fuerza. Cada día la situación empeoraba, y los griegos, debilitados, se preguntaban cuánto tiempo podrían resistir. En este punto, los dioses también tomaron partido. Apolo seguía castigando a los griegos. Afrodita protegía a Paris y a Helena. Mientras tanto, Hera y Atenea, que apoyaban a los aqueos, miraban con frustración la terquedad de Agamenón y la cólera de Aquiles. Incluso Zeus, que buscaba el equilibrio, permitió que los troyanos se fortalecieran para que los griegos comprendieran cuánto dependían del hijo de Tetis. Aquiles, encerrado en su ira, no se conmovía por las súplicas de sus compañeros, ni siquiera los regalos enviados por Agamenón fueron suficientes para apaciguar su enojo. El héroe permanecía firme, no lucharía hasta que el enemigo llevara el fuego hasta las naves griegas, y eso fue precisamente lo que comenzó a ocurrir. Las batallas se acercaban cada vez más a las playas, los troyanos ganaban confianza, los griegos se desesperaban, la cólera de Aquiles se transformaba en un vacío insoportable para su ejército. Este episodio marcó un antes y un después, porque ya no era solo un conflicto entre griegos y troyanos, también era un drama personal. La furia de Aquiles, el orgullo de Agamenón y el sufrimiento de miles de hombres quedaron unidos en un destino que avanzaba hacia la tragedia. Así, la ausencia del héroe más grande permitió que los troyanos vivieran sus días de gloria, y mientras la batalla ardía en las murallas de Ilión, Aquiles permanecía en silencio, esperando el momento en que su ira se transformaría en acción. La guerra había cambiado de rostro, ya no era solo cuestión de espadas y lanzas, sino de voluntades enfrentadas. El orgullo de dos hombres tenía en sus manos el destino de toda una coalición, y ese orgullo pronto cobraría un precio muy alto. Capítulo 9. La valentía de Héctor. En toda la guerra de Troya, si hubo un hombre que representó la esperanza de su pueblo, ese fue Héctor. Héctor no era un dios, tampoco un semidios, era un hombre de carne y hueso, un príncipe, un padre, un esposo y sobre todo, el gran defensor de Troya, mientras París había causado la guerra con su elección y Príamo gobernaba desde el palacio.
Era Héctor quien día a día se enfrentaba al peso de la batalla, siempre al frente, siempre con honor, luchando por proteger a su ciudad y a los suyos. La ausencia de Aquiles había cambiado el curso de la guerra. Los griegos estaban debilitados, Héctor lo sabía, y con coraje tomó la iniciativa, lideró a sus tropas y en cada combate se mostraba como un guerrero imparable. Troya comenzó a vivir sus días de gloria. En medio de esa crisis, un joven tomó una decisión peligrosa. Patroclo, el fiel amigo y compañero de Aquiles, al ver el sufrimiento de los griegos, le rogó a su hermano de armas que lo dejara entrar en combate. Aquiles, aún enojado con Agamenón, se negó a regresar, pero aceptó un acuerdo. Patroclo podía ponerse su armadura y luchar en su lugar. La idea era clara. Si los troyanos veían el brillo de la armadura de Aquiles, retrocederían creyendo que el gran héroe había vuelto, y así fue. Cuando Patroclo entró en batalla, los griegos recuperaron el valor. Los troyanos se replegaron confundidos, y durante un momento pareció que la suerte de la guerra volvía a cambiar, pero Patroclo, embriagado por la victoria, cometió un error fatal. Aquiles le había advertido que no debía acercarse demasiado a las murallas de Troya. Sin embargo, el joven, lleno de ímpetu, ignoró la orden. Allí, bajo las puertas de Ilión, apareció Héctor. El príncipe troyano lo enfrentó en combate. La lucha fue intensa, pero Héctor, guiado por su deber, logró derribar a Patroclo. No sabía quién estaba detrás de esa armadura. Pensaba que era el mismísimo Aquiles. Cuando finalmente lo mató y arrancó el casco, comprendió la verdad. No era Aquiles, sino su amigo más cercano. Ese instante selló el destino de todos. La noticia corrió veloz por el campo de batalla. Los troyanos celebraron la caída de un enemigo importante, pero los griegos lloraron la muerte del joven héroe, y Aquiles, cuando lo supo, se sumió en un dolor inmenso. La muerte de Patroclo encendió en él una furia más grande que cualquier ofensa. La cólera que había guardado contra Agamenón se transformó en un deseo ardiente de venganza contra Héctor. Aquiles ya no podía quedarse al margen. Su corazón estaba destrozado y su dolor solo encontraría alivio en la sangre del príncipe troyano. Héctor, sin saberlo, había despertado al enemigo más terrible de todos. El destino lo había llevado a una victoria que pronto se transformaría en condena, porque al matar a Patroclo, no había acabado con un guerrero más, sino que había dado razón a Aquiles para regresar al combate con toda su fuerza. Capítulo 10. El retorno de Aquiles. La muerte de Patroclo lo cambió todo. Hasta ese instante, Aquiles se había mantenido apartado del combate, herido en su orgullo por la ofensa de Agamenón. Pero cuando vio el cuerpo de su amigo sin vida, destrozado por las armas troyanas, su corazón se quebró, el dolor se transformó en llanto y después en algo más terrible, un fuego abrasador de rabia y venganza. Aquiles lloró sobre el cuerpo de Patroclo, lo acarició como si pudiera despertarlo, lo abrazó como si aún pudiera devolverle el aliento, y entonces juró con voz temblorosa y firme que Héctor, el asesino de su amigo, pagaría con su propia vida. Ese juramento lo consumiría por completo. Sabía que no podía enfrentarse a su destino con las armas que poseía. Por eso imploró la ayuda de su madre, la diosa Tetis. Ella ascendió al Olimpo y suplicó a Éfesto, el dios herrero, que forjara para su hijo una nueva armadura. El dios compadecido trabajó durante toda la noche su fragua divina y creó un escudo majestuoso. En él representó todo el mundo, ciudades en paz y en guerra, campos sembrados, cosechas, danzas, animales y mares. Era un símbolo de la vida entera y también del destino ineludible de los hombres. Con esas armas Aquiles volvió al combate. Su regreso fue como el rugido de una tormenta. Los griegos, que habían perdido la esperanza, sintieron renacer su valor.
Los troyanos al verlo temblaron de miedo. Sabían que la cólera de Aquiles era más peligrosa que cualquier ejército. El héroe avanzaba como un dios de la destrucción. Nadie podía detenerlo. Las lanzas caían a su alrededor, pero ninguna lo hería. Los guerreros que intentaban enfrentarlo caían al instante. La tierra se cubría de cadáveres. Era un torrente de furia imposible de contener. Tanta fue la matanza que incluso los dioses se inquietaron. El río Escamandro, harto de ver su cauce lleno de cuerpos, se alzó contra Aquiles. Las aguas se levantaron en olas furiosas, tratando de arrastrarlo y ahogarlo. Pero Aquiles luchó incluso contra el río mismo, hasta que los dioses intervinieron para salvarlo. Ni siquiera la naturaleza podía detenerlo. Finalmente llegó el momento decisivo. Frente a las murallas de Troya, apareció Héctor. El príncipe sabía lo que le esperaba. Sus padres, el anciano Príamo y la reina Hécuba, lo suplicaron de rodillas: no salgas, hijo, quédate protegido en la ciudad, no enfrentes a Aquiles. Pero Héctor no podía aceptar la vergüenza de esconderse tras los muros. Su deber como príncipe y defensor era luchar, aunque en lo más profundo de su corazón presentía que el final estaba cerca. Cuando Aquiles llegó, Héctor vaciló, el terror lo dominó y echó a correr. 3 veces dieron la vuelta a las murallas de Troya, con Aquiles persiguiéndolo, sin descanso. Los dioses observaban desde lo alto. Unos deseaban salvar al príncipe, otros apoyaban a Aquiles, pero ya nada podía cambiar lo que estaba escrito. Finalmente, Héctor reunió fuerzas y se detuvo. Decidió enfrentar su destino con valentía. La batalla comenzó. Las lanzas volaron, los escudos se estrellaron con fuerza. El polvo del campo de batalla se levantó como una nube, pero Aquiles era imparable. Con un golpe certero atravesó el cuerpo de Héctor con su lanza. El príncipe cayó de rodillas. Su vida se desvanecía lentamente. Antes de morir, suplicó a Aquiles que entregara su cuerpo a su familia, para que al menos recibiera un funeral digno. Pero Aquiles, consumido por la cólera, lo negó con dureza. No solo lo mató, también humilló su memoria. Ató el cuerpo de Héctor a su carro y lo arrastró alrededor de las murallas, frente a la vista de todos. Los troyanos lloraron de desesperación. Príamo se desgarró las vestiduras. Hécuba lanzó un grito de dolor que atravesó el aire. Andrómaca, la esposa de Héctor, cayó desmayada al ver cumplida su peor pesadilla. Con la muerte del príncipe, Troya perdió a su mayor defensor. No solo cayó un hombre, cayó la esperanza de un pueblo entero. Porque aunque las murallas todavía resistían, sin Héctor, el destino de la ciudad estaba marcado. Aquiles, en cambio, no encontró paz en su victoria. Su cólera seguía viva, quemando por dentro. Había vengado a su amigo, pero su corazón seguía vacío. La tragedia aún no había terminado, y el precio de tanta furia estaba a punto de alcanzarlo. Durante días, Aquiles no dejó descansar el cuerpo de Héctor. Lo arrastraba alrededor de las murallas del campamento, como si su furia no pudiera apagarse. Los troyanos miraban desde lo alto y lloraban sin poder hacer nada. Príamo, el anciano rey, veía a su hijo convertido en despojo y su corazón se partía en 1000 pedazos. Los dioses contemplaban la escena y la cólera de Aquiles ofendía incluso al Olimpo. Zeus habló con firmeza. Ya era suficiente, la crueldad no podía continuar. El padre de los dioses llamó a Hermes, el mensajero de alas ligeras, y le ordenó guiar a Príamo en secreto para que entrara en la tienda de Aquiles y pidiera con dignidad el cuerpo de su hijo. Así lo hizo el anciano rey. De noche, sin guardias que lo detuvieran, cruzó el campamento enemigo y llegó hasta donde dormía Aquiles. Príamo se arrodilló, tomó las manos que habían matado a su hijo y las besó con lágrimas en los ojos. El silencio era total, solo su voz quebrada pedía piedad.
Aquiles despertó y vio frente a sí la imagen más inesperada. El viejo rey suplicaba, recordaba a su propio padre, y por un instante su ira se transformó en compasión. El héroe accedió, devolvió el cuerpo de Héctor, lo entregó limpio, preparado para recibir honores, y con solemnidad permitió que los troyanos lloraran su pérdida. En Troya comenzó el funeral. Un fuego inmenso se encendió en honor al príncipe. Los lamentos de su esposa Andrómaca, los gritos de Hécuba, su madre, y las lágrimas de Príamo llenaron la ciudad entera. Los troyanos levantaron cantos fúnebres, colocaron ofrendas y prometieron que su memoria nunca se apagaría. Así terminó la vida del mayor defensor de Troya, con un funeral solemne, con el dolor de su pueblo y con el respeto incluso de su enemigo. Capítulo 11. La muerte de Aquiles. La muerte de Héctor trajo un silencio extraño sobre el campo de batalla. Los griegos celebraban, pero en Troya solo se escuchaban lamentos. Aquiles había cumplido su venganza, había demostrado su fuerza, pero en el fondo sabía que su destino no estaba muy lejos, porque desde su nacimiento los dioses habían anunciado que viviría una vida breve y gloriosa, o larga pero oscura y sin gloria, y Aquiles había elegido la primera opción. El héroe continuó luchando, implacable como siempre. Su sola presencia hacía temblar a los troyanos. Cada vez que avanzaba, era como si un rayo descendiera del cielo, y sin embargo había un resquicio de humanidad en él. Cada noche al mirar el cuerpo sin vida de Patroclo, recordaba que ninguna victoria podía devolverle lo que había perdido. En el Olimpo los dioses lo observaban con atención. Algunos lo protegían, otros lo detestaban. Apolo en particular había jurado que Aquiles pagaría por la muerte de Héctor. El príncipe troyano era su protegido, y la humillación de arrastrar su cuerpo había sido una ofensa que el dios no podía olvidar. Los hilos del destino ya estaban tejidos. El conflicto se reavivó cuando los troyanos recibieron un nuevo aliado. Era un guerrero gigantesco, valiente y fuerte, descendiente de la diosa Eos, la aurora. Cuando entró en combate, muchos pensaron que tal vez él sería el nuevo salvador de Troya. Su presencia encendió los corazones troyanos. Durante días sus fuerzas resistieron y hasta hicieron retroceder a los griegos, pero Aquiles salió a su encuentro. El duelo fue feroz, casi tan memorable como el que había librado contra Héctor. Las lanzas resonaron, los escudos crujieron, y el campo entero se detuvo para presenciar a esos dos titanes. Al final, como tantas veces antes, Aquiles triunfó, Memnón cayó, y con él se apagó otra chispa de esperanza para los troyanos. Entonces apareció otro enemigo, quizá el más sorprendente, la reina Pentesilea, líder de las Amazonas, una mujer de mirada fiera y brazo firme, que cabalgaba con orgullo entre las filas de sus guerreras. Luchó con una pasión que sorprendió incluso a Aquiles. Se dice que en el instante en que la atravesó con su lanza, Aquiles vio en ella algo más que un adversario, vio la belleza de un espíritu indomable, y por un instante el héroe sintió un extraño dolor, como si hubiera perdido a alguien que nunca llegó a conocer. Pero ni Memnón ni Pentesilea lograron salvar Troya. La sombra del destino seguía avanzando, y Apolo aguardaba el momento justo para cumplir su venganza. El día señalado llegó. En medio de la batalla, Aquiles perseguía a los troyanos, con su furia acostumbrada. Como un lobo acorralando a su presa, los acuchillaba sin piedad. Pero cuando se acercó a las murallas de la ciudad, Apolo intervino. Con un golpe invisible, desvió su atención, lo confundió, lo hizo vulnerable por un instante, y en ese momento Paris, el mismo príncipe que había traído la guerra con su elección, tensó su arco, guiado por el dios, disparó una flecha certera. La punta voló como un rayo y se clavó en el talón de Aquiles. Ese lugar pequeño y frágil era la única parte de su cuerpo
que no había sido protegida por las aguas del Estigia. Cuando su madre lo sumergió siendo niño, era su único punto débil. La herida fue mortal. Aquiles cayó al suelo. Por primera vez el invencible guerrero se vio vencido. La tierra tembló con su caída. Los griegos corrieron hacia él desesperados, mientras los troyanos gritaban de júbilo. El héroe que había sembrado el terror entre ellos había sido alcanzado al fin. Entre sus últimos suspiros se dice que Aquiles pensó en Patroclo, no en la gloria, ni en la venganza, ni en los dioses, sino en su amigo, al que había amado más que a nadie. Quizá en ese instante encontró un poco de paz. Quizá comprendió que todo lo que había hecho lo había acercado inevitablemente a ese final. Los griegos recuperaron su cuerpo y lloraron su muerte con amargo dolor. Agamenón, Odiseo, Áyax y todos los demás supieron que sin Aquiles la guerra sería mucho más difícil, y aún así sabían que su memoria se convertiría en leyenda, porque Aquiles había vivido como quiso, breve, ardiente y glorioso, y aunque su cuerpo se apagaba en ese campo de batalla, su nombre resonaría por siempre en las canciones de los poetas. Capítulo 12. Los juegos fúnebres de Aquiles. La noticia de la muerte de Aquiles cayó como un rayo sobre el campamento griego. El héroe más temido de todos, el más veloz, el más fuerte, ya no estaba, y con su caída los corazones de sus compañeros se llenaron de un vacío difícil de explicar. No era solo la pérdida de un guerrero, era la pérdida de un símbolo. El hombre que había sostenido el orgullo de los aqueos había sido abatido por una simple flecha. El cuerpo de Aquiles fue rescatado con gran esfuerzo. Áyax, el gigante de fuerza descomunal, se abrió paso entre las lanzas troyanas para cargarlo sobre sus hombros. Nadie más habría tenido el valor ni la resistencia para cumplir con esa tarea. Así lo llevaron al campamento, donde lo recibieron con un silencio sepulcral. Los hombres, que durante años habían seguido a sus reyes a la guerra, lloraban como niños. Odiseo, siempre calculador, ocultaba sus emociones, pero en su mirada brillaba el respeto. Agamenón, jefe de los reyes, se inclinó con solemnidad, y hasta los más humildes soldados sabían que estaban en presencia de un cuerpo que pronto sería leyenda. Siguiendo la tradición, se preparó un funeral grandioso. No podía ser de otra manera. El hijo de Tetis y Peleo merecía honores que igualaran su gloria. Se erigió una enorme pira funeraria. Sobre ella colocaron su armadura, sus armas y los trofeos de guerra que había ganado. Se encendió el fuego, y las llamas se elevaron como si quisieran tocar el cielo. En el resplandor del fuego, muchos creyeron ver la silueta de Patroclo, recibiendo a su amigo en la otra orilla, pero el dolor no terminó con las cenizas. Los aqueos, para honrar a Aquiles, organizaron juegos fúnebres, competiciones en las que cada héroe demostraría su valor, no con sangre, sino con destreza. Era la forma de mantener vivo su recuerdo. El primer certamen fue una carrera de carros. Se alinearon los más veloces, cada uno con su auriga. Las ruedas rechinaban, los caballos resoplaban. Cuando se dio la señal, los carros partieron como flechas. Diomedes, protegido por la astucia de Atenea, fue quien logró la victoria. Su habilidad en las riendas le aseguró el primer premio, una esclava y un caldero de bronce. Los demás héroes aceptaron el resultado, aunque no sin rivalidades. Después vinieron los combates, cuerpo a cuerpo. Áyax y Odiseo se enfrentaron en un duelo memorable. El primero fuerte, como una muralla. El segundo ágil y astuto como un zorro. Se golpearon hasta quedar exhaustos, pero ninguno pudo vencer al otro. Agamenón, para evitar una disputa mayor, declaró el combate en empate. Así ambos recibieron premios, y el honor quedó intacto. Hubo también competencias de lucha, de lanzamiento de disco, de jabalina y hasta de arco. Cada disciplina fue un espectáculo,
y cada héroe tuvo su momento para brillar. Era como si en lugar de llorar mostrando aquello que más lo definía, la búsqueda constante de la excelencia. Sin embargo, la sombra de la discordia no tardó en aparecer. Porque entre los premios más codiciados se encontraba la armadura de Aquiles, la que el propio Hefesto había forjado con manos divinas, un trofeo que no podía entregarse a cualquiera. Los griegos comenzaron a discutir quién sería digno de portarla. Algunos pensaban en Áyax, por su valentía al rescatar el cuerpo de Aquiles, otros en Odiseo, por su inteligencia y su capacidad para guiar a los aqueos. La disputa no se resolvería fácilmente y pronto traería nuevas tragedias, pero en aquel momento lo importante era el homenaje. Los juegos duraron varios días, y con cada prueba, la memoria de Aquiles se volvía más grande. Los cantores entonaban versos en su honor, narrando sus hazañas. Los soldados simples repetían su nombre como un conjuro, y en las orillas del campamento, su madre Tetis lloraba. La diosa marina había intentado proteger a su hijo desde el principio. Lo había sumergido en las aguas del Estigia para volverlo invulnerable, pero el destino siempre encuentra una grieta. Ahora debía aceptar lo inevitable. Aquiles había vivido como héroe y había muerto como héroe. Cuando las cenizas se enfriaron y los juegos concluyeron, los griegos sintieron que algo había cambiado para siempre. La guerra continuaría sí, pero ya nada sería igual, sin el rugido de Aquiles en la batalla. Algunos decían que su espíritu aún acompañaba a los aqueos, que su sombra marchaba junto a ellos en cada carga. Otros pensaban que su muerte marcaba el principio del fin, tanto para Troya como para los mismos griegos. De cualquier forma, su nombre estaba sellado en la eternidad. Aquiles, el de los pies ligeros, el invencible, el que eligió la gloria antes que la vida larga. Los juegos fúnebres fueron más que un homenaje, fueron la confirmación de que mientras existiera la memoria humana, su historia jamás se apagaría. Capítulo 13. La locura de Áyax. Tras los juegos fúnebres en honor a Aquiles, una sombra empezó a crecer entre los aqueos. No era la sombra de la tristeza, ni siquiera la del cansancio tras tantos años de guerra. Era la sombra de la envidia, del orgullo herido, de los rencores que nacen cuando un ejército se divide en opiniones. Todo giraba en torno a un único objeto, la armadura de Aquiles. Esa armadura no era cualquier trofeo, había sido forjada por el propio Hegesto, el dios herrero, con un brillo y una resistencia que ningún otro mortal podría poseer. Portarla significaba heredar en cierto modo el espíritu de Aquiles. El héroe que la recibiera no solo vestiría un metal divino, sino también un símbolo de supremacía sobre los demás. Por eso la disputa fue inevitable. Los griegos se reunieron para decidir quién debía recibirla. Dos nombres se alzaron por encima del resto: Áyax, hijo de Telamón, y Odiseo, rey de Ítaca. Áyax había demostrado un valor incomparable al rescatar el cuerpo de Aquiles de las manos enemigas. Su fuerza era legendaria, su lealtad incuestionable. Muchos pensaban que no había candidato más justo. Odiseo, por su parte, no era un guerrero de fuerza bruta, sino de ingenio y astucia. Había ideado planes que salvaron a los griegos en más de una ocasión. Era un estratega, un hombre capaz de cambiar el curso de la guerra con su inteligencia, y algunos creían que precisamente eso, y no la fuerza, era lo que más necesitaban en aquel momento. La decisión no se tomó en un combate, sino en un juicio. Los griegos pidieron a los propios troyanos prisioneros que opinaran quién de los dos había causado más estragos a su pueblo, y ellos, quizás inclinados por la astucia de Odiseo, eligieron al rey de Ítaca. La armadura fue entregada a él. Áyax, al escuchar el veredicto, sintió como una furia oscura se apoderaba de su alma. No podía aceptarlo. Él, el más fuerte después de Aquiles, había sido humillado. Él, que jamás había retrocedido en batalla, era ahora ignorado en favor de un hombre.
al que consideraba débil en combate. Su orgullo estaba herido, y con ese orgullo también su razón comenzó a quebrarse. Esa noche, mientras los griegos dormían, Áyax tomó su espada. El deseo de venganza ardía en su interior. Planeaba entrar al campamento y acabar con los líderes que lo habían despreciado. Imaginaba hundir su acero en el pecho de Agamenón, atravesar a Menelao, silenciar a Odiseo de una vez por todas. En su mente ya veía la sangre correr como un río, pero los dioses observaban, y Atenea, protectora de Odiseo, decidió intervenir antes de que Áyax desatara su furia. La diosa nubló sus ojos y confundió su entendimiento. Cuando el guerrero creyó estar atacando a los reyes griegos, en realidad se abalanzaba sobre un rebaño de animales. Los carneros y bueyes que pastaban cerca del campamento se convirtieron en sus enemigos imaginarios. Uno tras otro los degolló con su espada, convencido de que estaba cobrando su venganza. La masacre fue brutal, los animales chillaban, la sangre manchaba la arena, y Áyax reía con una locura que helaba la sangre. Algunos soldados, al escuchar el alboroto, se acercaron y lo vieron cubierto de sangre, arrastrando cadáveres de bestias, como si fueran enemigos vencidos. Al principio nadie entendió lo que ocurría, pero cuando la verdad salió a la luz, la vergüenza cayó sobre Áyax. Al recuperar la razón vio ante sí los cuerpos de los animales muertos. Comprendió el engaño de Atenea, comprendió que había sido burlado, y la humillación fue aún peor que la derrota en el juicio. El héroe que había sostenido las filas griegas tantas veces, ahora era objeto de burlas y de compasión. Su orgullo ya herido se quebró definitivamente. Áyax no pudo soportarlo, se apartó del campamento, caminó en silencio hacia un lugar apartado, llevando su espada aún manchada de sangre. Sabía lo que iba a hacer. El guerrero que jamás había retrocedido, el que había enfrentado a los mejores héroes troyanos, no podía vivir con el peso de la deshonra. Se clavó su propia espada en el pecho, cayendo sobre la tierra que tantas veces había defendido. Cuando los griegos encontraron su cuerpo, el silencio fue absoluto. Nadie podía negar que Áyax había sido un héroe, y su final, aunque trágico, lo unía a la larga lista de guerreros que habían preferido la muerte antes que la humillación. Odiseo mismo, pese a ser su rival, se inclinó con respeto ante su cadáver. Reconoció que Áyax había sido en vida uno de los pilares de la expedición aquea. El destino de Áyax dejó una lección amarga. En la guerra de Troya, no solo se derramaba sangre en el campo de batalla, también en el interior de los corazones. Los dioses jugaban con los hombres como piezas en un tablero, y la gloria podía transformarse en ruina en cuestión de un instante. Áyax, el segundo de los griegos, cayó no por una espada enemiga, sino por la crueldad de los dioses y la fragilidad del orgullo humano, y así con su muerte, los aqueos perdieron a otro de sus campeones más grandes. Troya aún resistía, pero cada victoria parecía costarles un precio demasiado alto. La sombra de Aquiles seguía presente, y ahora la de Áyax se unía a ella. Ambas figuras se alzaban, inmortales en la memoria, pero ausentes en la batalla que aún no había terminado. Capítulo 14. El caballo de Troya. 10 inviernos, 10 veranos, 10 primaveras y 10 otoños, en los que la sangre había teñido la arena. Troya seguía en pie, sus muros levantados por manos humanas, y también por los dioses, resistían como montañas. Cada piedra era un recuerdo de la gloria de la ciudad. Cada torre era un desafío contra el tiempo. Pero dentro de los muros, la gente estaba cansada. Habían visto caer a sus héroes, habían llorado a Héctor, habían enterrado a sus príncipes, a sus hijos, a sus padres. El llanto se mezclaba con la vida diaria como un eco constante. Los griegos también sufrían. La paciencia se había agotado. Las batallas se repetían una tras otra, sin un final claro. Habían perdido a Aquiles, habían perdido a Áyax. Los mejores héroes ya no estaban. La gloria se mezclaba con la frustración. En aquel escenario apareció una idea extraña,
una idea que no parecía propia de un guerrero, sino de un hombre de ingenio. Odiseo, Pricopiruat, el de mente astuta, el de palabras que enredaban a los enemigos como redes invisibles. Él propuso un plan, y no podemos tomar Troya por la fuerza, dijo. Los muros son demasiado altos, los hombres demasiado firmes, pero la mente puede más que la piedra. Y explicó lo que nadie había pensado antes. Construir un caballo gigantesco, de madera hueco por dentro, tan grande que pudiera guardar a un grupo de los mejores guerreros. Será un regalo, añadió, un símbolo de rendición, un engaño. Cuando lo reciban dentro de la ciudad, creerán que hemos partido, y cuando duerman la ciudad caerá. Algunos reyes se rieron, otros lo miraron con recelo, pero poco a poco la idea prendió como fuego seco. Era arriesgado, era peligroso, pero también brillante. Los carpinteros comenzaron el trabajo. Día y noche martillos y sierras dieron forma a la madera. El caballo crecía en la playa como una sombra imposible. Los soldados miraban asombrados. Algunos lo veneraban como si fuera un dios nuevo. Otros lo temían como si fuera un monstruo. Al final estaba listo, un caballo gigantesco, hermoso y terrible. Los griegos fingieron retirarse, quemaron parte de su campamento, izaron las velas de sus naves y se alejaron en el horizonte. No se habían ido del todo, se escondieron tras una isla cercana, esperaban la señal, esperaban que Troya bajara la guardia. Los troyanos despertaron al amanecer, el silencio en la playa era extraño, no había gritos de guerra, no había choque de armas, no había enemigos, solo estaba allí el caballo, grande, inmóvil, misterioso. Los troyanos corrieron a la muralla, algunos gritaban de alegría, otros desconfiaban. Se han rendido, decían unos, se han marchado, respondían otros. Troya ha vencido, gritaban muchos. Los consejeros rodearon al rey Príamo. Debían decidir qué hacer con aquella figura inmensa. Unos pedían quemarla, otros romperla, otros dejarla como trofeo en la ciudad. La voz de Casandra se alzó entre la multitud. La hija de Príamo, bendecida y maldita con el don de la profecía, ella gritaba: no lo llevéis dentro, es la ruina de Troya. Es una trampa, pero nadie la escuchaba. Nadie creía en sus palabras, pues Apolo la había condenado. Podía ver el futuro, pero nunca sería creída. El sacerdote Laoconte también habló. Se acercó al caballo y lo golpeó con su lanza. El sonido hueco retumbó en el aire. Era un sonido extraño, metálico, como de algo escondido. Desconfiad, advirtió. Los griegos mienten incluso cuando traen regalos. Para demostrarlo lanzó su lanza de Jao. El arma se clavó en la madera y por un instante se escuchó un ruido ahogado desde el interior, un murmullo apagado como un gemido, pero el viento lo ocultó y nadie lo notó. Entonces un prodigio ocurrió. 2 enormes serpientes surgieron del mar, avanzaron rugiendo entre las olas, se enroscaron en torno a Laoconte y a sus hijos, los aplastaron con su fuerza, los devoraron en medio de gritos desgarradores. Los troyanos lo interpretaron como señal divina. Los dioses nos castigan por dudar del regalo, dijeron. El caballo debe entrar en la ciudad. Así fue decidido. Abrieron las puertas. Ruedas y cuerdas arrastraron al caballo hasta la plaza. El pueblo lo rodeaba. Cantaban, reían, bailaban, creían que la guerra había terminado. Esa noche hubo banquetes, hubo vino, hubo risas. El cansancio se transformó en júbilo. Troya, tras 10 años de sufrimiento, celebraba su victoria. Pero la noche cayó, la luna se alzó blanca y fría. El silencio descendió sobre la ciudad. Los troyanos dormían, algunos en sus casas, otros en las calles agotados por la fiesta. Y dentro del caballo, los griegos esperaban, Odiseo, Menelao, Diomedes y otros más, guerreros silenciosos apretados en la oscuridad. El aire era pesado, el sudor caía, pero nadie hablaba, solo escuchaban el latido de sus propios corazones. Entonces una señal.
La trampa se activó, la escotilla se abrió, las sombras salieron, uno tras otro, bajaron en silencio. Odiseo caminó como un espectro, sus pasos eran suaves como el viento. Con manos rápidas, abrió las puertas de la ciudad, y entonces entraron los griegos. Miles de antorchas iluminaron la oscuridad, miles de pies resonaron en las calles. Troya dormía, pero el despertar sería muerte. El fuego se extendió primero en las casas bajas, las llamas crecían como serpientes de luz, los gritos empezaron a llenar la noche, mujeres corrían, niños lloraban, los ancianos caían de rodillas implorando a los dioses. En el palacio real, el anciano Príamo despertó, sus oídos escuchaban el estruendo, sus ojos veían las llamas desde las ventanas. Comprendió en un instante, el caballo no era un regalo, era la tumba de Troya. Príamo buscó refugio en el altar de Zeus, su corazón temblaba, pero mantenía la dignidad de un rey. Junto a él estaba Hécuba, su esposa, la reina de tantos años, la madre de tantos hijos muertos. Ella lloraba, pero también se mantenía erguida, no quería que el enemigo la viera quebrada. De pronto apareció Neoptólemo, el hijo de Aquiles, el joven guerrero, con la furia de su padre en la sangre. Avanzó con la espada desenvainada. El anciano rey lo vio venir, y supo que su final había llegado. He combatido por mi ciudad, dijo Príamo, y ahora moriré como rey. Neoptólemo no tuvo piedad, hundió su acero en el pecho del anciano. La sangre del rey cayó sobre el altar sagrado. El último suspiro de Príamo se mezcló con el rugido del incendio. Hécuba gritó con la voz de todas las madres de Troya. Quiso abrazar a su esposo caído, pero la arrastraron lejos. La reina sería esclava, su destino, como el de la ciudad, estaba sellado. Mientras tanto, Helena apareció en el palacio, la mujer por la que todo había comenzado. Los griegos la encontraron iluminada por el fuego. Su belleza aún era intacta, era como si los dioses la hubieran protegido de la vejez y la desgracia. La llevaron ante Menelao, su esposo, el hombre que había reunido a todos los reyes para recuperarla. Menelao la miró, con odio, con deseo, con resentimiento y con amor. No sabía si matarla o perdonarla. Helena bajó los ojos, se arrodilló, su voz temblaba como un suspiro. Perdóname, dijo, no fui yo quien trajo la guerra, fueron los dioses, yo también soy prisionera de su juego. Menelao levantó la espada, pero al verla, no pudo, el recuerdo de su amor fue más fuerte que el rencor, y Helena fue perdonada, aunque su regreso sería siempre una cadena invisible. París fue alcanzado por una flecha mortal. La flecha la disparó Filoctetes. Él llevaba el arco de Heracles. La punta penetró su costado. París cayó entre los escombros. Herido y sangrando huyó hacia la ladera del monte Ida. Allí buscó a Oenone. Ella había sido su amante antes de Helena. Oenone conocía remedios. Ella sabía curar heridas graves, pero al verlo pidió venganza y lo rechazó. París suplicó por ayuda. Ella volvió con tardanza y con remordimiento. Llegó cuando ya no había tiempo. París expiró entre sus brazos. Sus últimas palabras fueron para Helena, y para la ciudad que había perdido. No hubo gran funeral en medio del saqueo. Su cuerpo fue sepultado en silencio, sin corona ni gritos de victoria. La muerte de París cerró su papel en la historia. No fue solo el causante de la guerra, también fue hombre que encontró un final triste, y su nombre quedó unido a la caída de Troya. En otro rincón de la ciudad, Andrómaca sufría, la viuda de Héctor, la madre de un niño pequeño. Ella corría con su hijo en brazos, buscaba salvarlo de la furia griega, pero los soldados la rodearon, la arrancaron de su hijo, lo llevaron ante los jefes, y allí se decidió el destino del pequeño Astianacte. No puede vivir, dijeron los griegos, hijo de Héctor, heredero de Troya. Si crece, volverá a levantar la ciudad. Andrómaca suplicó, lloró, se arrojó al suelo, rogando por su hijo.
Pero no hubo piedad. El niño fue arrebatado de sus brazos y arrojado desde lo alto de las murallas. Su cuerpo cayó contra las piedras, y con él se apagó la última esperanza de Troya. Andrómaca fue llevada como esclava, su corazón quedó roto para siempre. En otro templo, Casandra estaba de rodillas, la profetisa que había gritado la verdad desde el principio, la mujer que nadie escuchó. Ella sabía que su destino no sería la muerte. Ella sería llevada por Agamenón, condenada a acompañarlo a su tierra, condenada a morir en palacio, traicionada por Clitemnestra. Casandra lloraba, no por ella, sino por todos, porque había visto el final desde el inicio, y aún así nadie la creyó. Así, uno a uno, los destinos se cumplieron, los reyes murieron, las reinas fueron arrastradas como esclavas, los niños fueron asesinados, las mujeres lloraban en cadenas, el amanecer llegó sobre ruinas, Troya ardía todavía, las columnas se derrumbaban, los templos eran cenizas, la ciudad orgullosa desaparecía frente a los ojos de los supervivientes. Los griegos se marcharon, sus barcos se llenaron de tesoros, de esclavas, de recuerdos robados de una ciudad que ya no existía. Pero cada héroe cargaba con algo más pesado, una sombra, porque la guerra había terminado, pero los dioses aún no habían cerrado la cuenta. Muchos griegos no llegarían vivos a sus casas. La maldición de Troya los seguiría hasta el fin. Troya cayó aquella noche, pero su memoria no. En cada verso, en cada canto, en cada relato, Troya sigue viva. Príamo el rey sabio, Hécuba la madre doliente, Helena la mujer fatal, Andrómaca la viuda esclava, Casandra la profetisa maldita. Todos ellos viven aún en las palabras. Todos ellos nos recuerdan que el destino humano es frágil y que ni los muros más altos pueden resistir contra la voluntad de los dioses. Troya murió, pero el mito es eterno. El mito es eterno. Epílogo. El silencio de Troya. La guerra había terminado. Las llamas aún ardían en las murallas de la ciudad. El humo cubría el cielo como un velo negro. Troya, la orgullosa Troya, ya no existía. Los griegos recorrían las calles, sus espadas aún manchadas de sangre, sus escudos golpeados por 1000 combates, sus miradas encendidas por la victoria. Los troyanos que sobrevivieron eran pocos, algunos fueron capturados como esclavos, otros vagaban perdidos entre los escombros, y muchos yacían bajo la tierra roja. El caballo de madera, ese engaño inmenso, ya no estaba en la plaza, solo quedaban astillas, testigos de la traición que había abierto las puertas del destino. Los templos fueron saqueados, las estatuas de los dioses profanadas. Ni siquiera Apolo, ni Atenea, ni Zeus pudieron salvar la ciudad que durante 10 años resistió. Odiseo, el astuto, caminó entre las ruinas. Sabía que su nombre quedaría grabado en la historia, pero también sabía que su viaje apenas comenzaba, porque los dioses no olvidan, y su regreso a Ítaca sería largo y doloroso. Agamenón, el rey de reyes, se alzó con orgullo sobre los vencidos, pero los hilos del destino ya estaban tejidos, y su regreso a Micenas traería traición y muerte a sus propias manos. Los héroes griegos habían ganado la guerra, pero pocos regresarían en paz, porque los dioses habían sido ofendidos, y la sangre derramada pedía venganza. En las playas, los barcos se preparaban para zarpar, cargados con tesoros robados y con prisioneros encadenados. Troya, mientras tanto, se hundía en el silencio. Las piedras ennegrecidas guardaban las huellas del fuego. Las torres caídas parecían gigantes muertos, y el eco de los lamentos resonaba en cada rincón. Los sobrevivientes miraban hacia el mar, esperando un milagro que nunca llegaría. Las aguas reflejaban un cielo sin piedad, y el rugido de las olas era como un canto fúnebre. Durante días,
Los griegos celebraron con banquetes y sacrificios, agradecieron a los dioses su victoria, pero los dioses son caprichosos y muchos de esos guerreros no volverían a ver su tierra natal, porque el destino de Troya no terminó con sus murallas destruidas, sino que se extendió como una sombra, que alcanzó a todos los que habían tomado parte en la guerra. Las llamas de la ciudad se apagaron lentamente, el humo se disipó, y bajo las cenizas quedaron los restos de un sueño de poder, de gloria, de inmortalidad, que terminó reducido a polvo. Troya, la ciudad invencible, cayó por la astucia de un hombre y por la ambición de reyes y dioses. Su nombre, sin embargo, no murió, porque los poetas lo llevaron en sus cantos y los siglos lo transformaron en mito. Hoy, cuando cerramos los ojos y escuchamos el eco de aquella historia, recordamos no solo la gloria de los héroes, sino también el dolor de los vencidos. La guerra de Troya no fue solo un enfrentamiento de espadas, fue un reflejo del orgullo humano, de la ira de los dioses y del destino que nadie puede evitar. Al final, solo queda silencio, el silencio de Troya, una ciudad que ardió por 10 años y que aún vive en la memoria de quienes escuchan su nombre.